Bueno, ahí está la floppy. Buenas. Ahí veo que hay gente conectada. Estoy esperando que venga Lula, que también va a participar. La idea de este vivo era poder dialogar un poco, como les comentábamos en las publis, sobre lo que es el envejecimiento y la realidad de las personas mayores en la pandemia, ¿no? Considerando que, bueno, que Lula es socióloga, que ella está en este momento trabajando muy fuertemente sobre lo que son las personas mayores y su realidad, y considerando que ayer 10, mejor dicho antes de ayer, fue el Día de la Salud Mental internacionalmente, y el 1 de octubre fue el Día de la persona mayor, adulta mayor, es que vamos a conversar un poco de esto, de la idea de, bueno, qué implica la salud mental de las personas adultas mayores en contexto de aislamiento, de pandemia, qué implica sobre todo el envejecimiento en este contexto, y sobre todas las cosas, qué problemáticas acarrean, de qué manera se puede trabajar interdisciplinariamente, cuál es, digamos, el formato que se puede tomar para intervenir. Invitando a Lula. Espero que se hayan preparado. Hola. Qué extraño esto, no nos vemos nunca y nos vemos en esta modalidad. Tal cual, rarísimo. ¿Cómo andan? Bien, ¿Cómo andás vos? gracias. Bien, gracias por unirte. Bueno, esta fue una iniciativa de Rincón, pero estamos acá nosotras que nos conocemos desde que somos largas, básicamente. Sí. ¿Llegaste a escuchar algo de lo que Bueno, comentaba la gente? no porque no me podía unir, pero Bueno, bueno, esos a son los ver. problemas. No, comentaba un poco la idea que se nos ocurrió invitarte, sobre todo sobre la base de lo que es la salud mental y el envejecimiento en este contexto en el cual se entrelazan más que nunca. Sí, la verdad que está buenísimo poder hablar de esto en este contexto, digamos. Por ahí se habla, bueno, no digo que poco, pero no lo necesario y lo suficiente de la salud mental en este contexto, e inclusive de la salud mental en las personas mayores. Es sumamente importante, digamos, hablar de esto, así que gracias por la invitación, está Por favor. buenísimo. Aparte creo que si hay alguien que tiene cosas para decir, sos vos, al menos de envejecimiento. Y vos de salud mental. Esa. Una pregunta, ¿tenés auris por las dudas? Sí, espera que lo voy a buscar. Ah, acá los tengo. ¿Se Dale, escucha yo me voy a mejor con buscar audio? también. Dale. Ya vuelvo. Gracias por avisarnos. Me había olvidado la yerba. Qué problema. A ver. Ahora sí te escucho. ¿Ahora mejor? Ahí está. Sí. ¿El resto no se escucha bien o mejor? Mejor que antes. Mejor. Ahí está. Yo Mejor. sí, ya no escucho más con eco, que creo que es lo más importante. Ahí está. Ah, bien, buenísimo. Bien. Bueno, Bien. no sé si podemos Bien. esperar un poquito. Sí, vos terminás de ¿Qué te acomodarte parece? también. Yo ya El tengo mi matecito. matecito. No, yo no. Qué mal. ¿No tenés asistente? No, se fue a andar en bici. El asistente. Bueno, yo Sí, mientras te cuento cuál fue mi idea cuando le proponía al equipo que podamos hablar nosotras, les dale, decía bárbaro.
la importancia de cómo, o sea, a mí me generó la inquietud de pensar, estamos en pandemia, estamos todas las personas hablando de, bueno, el contexto de aislamiento en general y cómo nos atraviesa particularmente. Y creo como que perdimos un poco de vista que las personas más afectadas, en este caso, tanto en la salud, porque fueron las primeras personas a las que mandaron adentro, Ujú. como en lo que es el encierro mismo, son las personas mayores Sí. y es como que veo que se han invisibilizado. De hecho, a mí me surgió la inquietud de convocarte por la iniciativa que tuvieron ustedes en conjunto con el Ministerio de Cultura, estoy en lo correcto, y Ajá. la Secretaría de Niñez, si no me equivoco, ¿correcto? Sí, sí, Esa sí. iniciativa de Eh, te envío una carta, creo. Yo me anoté el nombre, pero te sí, escribo una carta. sí, te escribo una carta. Sí, bueno, eso lo pensamos con una compañera que es la directora de los espacios socioculturales, y pensábamos en poder armar algo en el medio de la virtualidad, digamos, que estamos viviendo, cómo llegar físicamente sin estar con las personas mayores, digamos. Entonces se nos ocurrió plantear la idea esta, digamos, de proponerles a los y las residentes culturales que escriban cartas a personas mayores, y después dijimos, bueno, pero también lo pueden hacer las niñas, entonces les propusimos a la Secretaría de Niñez, que depende de Desarrollo Social, que tiene varios hogares propios y conveniados, también le propusimos al Ministerio de Educación, y ahí se armó una cuestión que a todas las personas que se lo propusimos les encantó, y bueno, nos pareció una buena manera de, en este mes, poder llegar a las personas mayores, y la verdad que estamos recibiendo cosas muy hermosas. Nosotras dijimos cartas, pero están llegando juegos, regalos, dibujos, digamos, un montón de otras cuestiones que no nos imaginamos, canciones escritas, videos de canciones, bueno, todo así para poder compartir, así que está buenísimo, Ujú. Esto está estuvo bárbaro. basado en la iniciativa desde la Dirección de Personas Mayores, ¿no es Sí, cierto? sí, Fue más o siempre menos. como digo, sí, lo más importante, como digo, es poder articular y poder armar entre varios organismos, ministerios, secretarías, direcciones, eh, ideas, digamos. Y bueno, y esta idea surgió entre las dos direcciones, les propusimos a los ministros correspondientes y les gustó, así que bueno, y para mí es indispensable articular, digamos, articular con otras áreas, digamos, porque las personas mayores no solo están en la dirección donde estoy yo, sino que están en todos lados, están en la cultura, están en el deporte, están en la educación, están en la salud, Ujú. digamos, en la producción, en la economía, digamos, en amplios momentos de la vida, porque es un momento solamente, no es una condición, digamos. Entonces es como, bueno, así como por ahí socialmente se imagina a las personas mayores en una residencia o en sus casas, bueno, poder romper un poco con esas ideas y Ujú. pensar que las personas mayores juegan, disfrutan, participan en la cultura, hacen Producen. deporte, Ujú. producen, Ujú. son parte activa de nuestra economía. Exacto. Me Así que parece. bueno, esa es un poco la idea, empezar con eso. Sí, te iba a decir que eso me parece que acompaña un montón, bueno, la iniciativa anterior que emprendiste, esto de los buenos tratos de las personas mayores, y yo lo pienso también en los términos en que la cuestión de ser persona mayor es como que se ha relativizado para mí en la actualidad, en conjunto con la noción de salud mental también, porque cuando antes nos imaginábamos persona mayor, pensábamos, qué sé yo, la viejita canosa con bastón. Y creo que eso ha respondido mucho a un imaginario colectivo bastante naturalizado, la idea de abuela, de abuelo, de vieja, Tal cual. viejo. Y me parece que está buenísimo, bueno, empezar a pensar qué es persona mayor, qué es ser mayor. Yo ayer cuando hacíamos el vivo de difusión con Hay un lugar, hablábamos de esta idea como de subgeneraciones, porque mayor en general se lo suele considerar al que se jubiló, quien está pasada la jubilación. Claro. Por ende, a partir de los 60 ya sos persona mayor, pero tenés personas mayores Sí, de 70 que aún producen, que dan clases, que trabajan, que están tal activas más cual. que cualquiera. Digo, entonces por ahí me pregunto, Sí, como, ¿qué es persona mayor al final? ¿Y qué entendemos sí. socialmente por persona mayor?
Sí, es poder con estas iniciativas, y bueno, vos ya me conocés desde antes, desde otras cosas que vine haciendo, es como poder romper un poco con la idea que socialmente tenemos sobre la vejez, sobre las vejeces, sobre las personas mayores, y cómo romper un poco con esas ideas, y la forma de romperlo es mostrar la realidad también, digamos. Entonces poder pensar un poco que, bueno, en nuestro país, legalmente, como pasa en la mayoría de los países, se considera persona mayor a la persona mayor de 60 años por una cuestión legal. Ujú. Pero en realidad, bueno, es como la idea es romper un poco con esa visión, como vos decías. Ahí veo que Juli dice que a veces toma un insulto, claro, decía estás vieja o ya Exacto. estoy vieja y por eso me duermo, o ya Ujú. estoy vieja, no, no me banco salir de fiesta, o cuestiones que usamos todos y todas, y poder romper un poco con eso y poder mostrar que hay diversidad, que la persona mayor, el estereotipo de la mujer con un rodete en la cabeza y un varón con un bastón ya no va, no es Exacto. así. Ya con las imágenes que nosotros difundamos, nosotras, los medios de comunicación, el Estado, los gobiernos, etcétera, vamos a romper un poco con eso. Después pensar un poco en eso también, cómo se nombra a las personas Exacto. mayores, digamos, que, o sea, el hecho, como vos decías, usar abuelo o abuela es un rol, una Ujú. relación que tiene una abuela o un abuelo con su nieto o nieta. O sea, la Exacto. primera que me marcó esa diferencia fue mi abuela, diciéndome que a ella no le gustaba que otros le digan abuela y se enojaba y se los decía. Yo solo soy abuela de mis nietas, no soy abuela de cualquier persona que pasa caminando por la calle de pronto. Sí. O el hecho del jubilado también le Ujú. robaron a un jubilado, dice una noticia. Sí, sí, sí. Bueno, no, es a una persona mayor, o a un varón mayor, si querés decirlo, o a un adulto mayor, Es que casi que se pero les jubilado, deshumaniza, pareciera. claro, sí, sí, es o sos abuelo o cumplís un rol que Social. se presupone que tuviste hijos Ujú. y se presupone que esos hijos tuvieron hijos, Ujú. y también es otro rol, el rol del pasivo, el Exacto, jubilado, digamos, el que exacto. no produce, el que no es activo, y no se es activo no solo en la cuestión económica, en la producción, en todo, digamos. No se es Ujú. activo en la sexualidad, no se es activo en la participación política, en la participación social, Ujú. bueno, en el deporte, como decía. Entonces poder romper un poco con eso, porque eso también tiene otros tipos de consecuencias. Digamos, hablar de jubilado es una caja de jubilación, no sé, en una discusión sobre una ley previsional, pero no es en cualquier lugar, digamos. Sí, sí, incluso Es un poco la entendiendo. deshumanización, Ujú. perdón, no, Sí. es un poco, como vos decías, la deshumanización y también que esto es el viejismo, digamos. Ujú. Bueno, esta discriminación es discriminar a las personas por su edad, que tiene su lado de deshumanización y desde legitimar a las personas, pero también tratarlas como víctimas todo el tiempo, hace que, por ejemplo, cuando salió la noticia, no me acuerdo si fue en abril, que un jubilado eh, había matado a un hombre que le robó, digamos. Entonces, y también el pobre jubilado, digamos. Entonces hay que romper un poco con esas ideas para permitir que las vejeces se muestren como son, para poder construir y deconstruir, digamos, ese momento. Sí, eso te iba a decir que incluso desde la idea misma de lo que es la salud mental, entendida en su concepto como hoy se la comprende, por ejemplo, desde la sanción de la ley de salud mental, yo la pensaba en términos de este estado general de bienestar que tiene que ver con una Ujú, cuestión social, cultural, histórica, vincular, y el hecho de ponerle jubilado, ponerle un tenor pasivo a su condición ujú. precisamente de abuelo o viejo, también va en amedrento de la salud mental, también condiciona. Y me parece re interesante que hayas traído lo del viejismo, porque yo pensaba desde qué lugar en la sociedad nos vinculamos, conectamos con la persona mayor y creo que lamentablemente hay como un viejismo social. No tan el Sí, extremo del viejismo en sí, pero creo que hay como una especie de como de segregación social. A la persona mayor ya no se la tiene tan en cuenta para las decisiones, o por ejemplo ahora la posta la tiene la generación más joven en una familia,
el viejo, la vieja se adapta, estas ideas de que como que bueno, están ahí, ¿no? Y me parece que está bueno pensar qué ocurre con eso y por qué y cómo podemos cambiarlo a nivel social. Nosotras desde Rincón pensábamos en esta idea de, bueno, ¿qué pasa con la persona adulta mayor que puede producir todavía, que puede hacer cosas? Y por eso me parece interesante la iniciativa del te escribo una carta, por decir, porque ahí están validando la actividad de las personas mayores, o desde el lugar incluso del poder hacer con otras personas también. Yo me Sí, sí, pregunto, esto, no, comentar un poco el tema del viejismo, sí, es como súper peligroso seguir reproduciendo esta idea de que a cierta edad dejamos de servir, porque eso es la cultura del descarte, no es más que parte de un sistema que obviamente promueve la juventud como un valor, eh, promueve, y no solo la juventud, sino el varón joven, blanco, heterosexual, digamos, es todo parte de una misma cultura patriarcal, capitalista, lo que no pasa por esa regla deja de servir, entonces pasa a estar a un costado, digamos. Entonces, como decía, bueno, la persona mayor está en la familia y parece que ocupa un lugar, parece que ocupa una silla en la mesa que no sirve para nada, digamos. Y es indudable el rol, digamos. Como todos tenemos un rol importante en la sociedad, digamos, en cuanto, por ejemplo, ahora que estamos hablando del tema de las jubilaciones, o, bueno, de los jubilados, jubiladas, la gran movida de los 90, Norma Pla, una jubilada que está bien decirlo jubilada ahí porque justamente estaba luchando por los derechos de las jubiladas y los jubilados, fue la representante en ese momento, digamos. Hoy, bueno, los centros de jubilados, los centros de pensionados, los clubes cumplen un rol fundamental, digamos. Hay un ejemplo de un hombre, hablando de la producción, que, bueno, falleció hace unos meses, pero su nombre es Rafael Koganov, es de Santa Fe, él era ingeniero químico, y él era como el ejemplo, o sea, se lo mostraba como el ejemplo, que estaba muy bien visto, de la vejez activa. Creo que alrededor de 94 años, y generaba ayudas técnicas para personas mayores en distintos contextos, digamos. Y bueno, y obviamente la sorpresa era que a sus 94 años él seguía trabajando y seguía produciendo para la vejez. Entonces, como poder mostrar esas imágenes está buena, sí. como romper un poco con Incluso, la idea tradicional. eso te iba a decir, incluso en el video que, bueno, yo lo vi en tu red social, que subiste, que está Pepe Cibrián, está Dora Barrancos, hay varias personas hablando de soy vieja, viejo y hago esto y produzco y sigo pensando y sigo investigando. Y pensaba lo que decían Liliana y Juli recién, esto de pasaron de ser sabios, que para la cultura oriental en grandes rasgos se podría pensar que todavía tienen un rol de preponderancia, a ser insignificantes, o esto que decía Liliana, de que se olvidan de todo lo que han aportado. Y creo que hay como una especie de división casi discriminatoria. Te jubilaste, dejas de importar, ya está. Dale lugar a quien importa. Claro, Y no, me claro, parece sí. que tenemos que tratar de Sí. romper un poco, que esas políticas que vos referías de los buenos tratos, de tratar de mostrar su actividad, este señor de 90 y tantos, digo, también desmitificar un poco la idea del viejo, de la vieja. Sí, totalmente, totalmente. Sí, la idea esta de lo que hicimos fue una guía de buen trato, el 15 de junio, que es el Día Internacional de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato de la Vejez, porque es algo que pasa y es muy poco visibilizado, digamos, es poder romper, digamos, con los malos tratos cotidianos, Ujú. viejismos, como los Ay, sí. y poder mostrar. Así que ese video está buenísimo, digamos, poder mostrar eso. El otro video que hicimos junto a la Secretaría de Igualdad de Género es poder recopilar las experiencias de vida de las mujeres que habían votado por primera vez en el 51, 1951. Y la verdad fue
bárbaro, y para ellas también, digamos, teníamos las historias de mujeres que por primera vez habían votado y de una mujer que no solo que por primera vez había votado, sino que había sido presidenta de mesa, digamos, era la única en todo el lugar de la votación. Entonces eso también, ver toda la historia, digamos, toda la historia a través de esas personas, y seguir valorando no solo lo que vivieron antes, sino lo que están viviendo y cómo viven su vida hoy en día, digamos. Y que no porque pobre viejo, pobre viejo, no, bueno, a ver, escuchar a esa persona, dejar de tomarlo como un objeto, porque muchas veces se toma como un objeto que está ahí, de una persona, va a seguir siendo una persona hasta el día que se muera, digamos. Y bueno, y su experiencia y su voz tiene valor, digamos. Por ejemplo, buscar un poco eso. De hecho, me parece que está bueno esto que traes de que la persona, a la mujer en particular, como le afecta por el tema del género. Y pienso en general, hoy en día, cómo está atravesada también la mujer que es adulta mayor, que siente que le pasa, o cómo se la trata también socialmente, ¿no? Pienso en las amas de casa que también han tenido o no posibilidad de poder hacer algo había pasado ciertos ¿no? Me parece que también las mujeres han sido protegidas en este contexto de pandemia más que otras personas adultas mayores. Creo que está bueno pensar en, bueno, un reconocimiento o un tipo de política de lógica estratégica que intervenga más desde el punto de vista de las mujeres en este tipo de lugares. Sí, antes de seguir, te quería decir que se escucha medio mal. Ahí Te estás escuché diciendo, pero no sé. como en interferencia, no sé por qué. A ver, No sé cómo me escuchan a mí. Sí, está bien, es raro. ¿Cómo me escuchas? sí, con una interferencia de fondo, pero No ahí sé por está, qué ahí será. dices todo. A ver, ahí. ¿Verdad que me estoy buscando apoyar? Ahí está. Yo ahí te escucho Ahí bien. está. Se cortó Ahí ahí. mejor. Sí, yo ahora te escucho sin el ruido. Ahí está. Bien. Bueno, Bueno, no, te no, en decía esto torno a de las, dar las mujeres. visibilización a las mujeres. Sí, que me parecía como que veía que son una de las poblaciones que están más vulneradas en la pandemia, como que han quedado en el tema de la, pienso sobre todo en la salud mental, que han quedado a veces a cargo de hogares, muchas mujeres mayores de 60 que todavía se hacen cargo de un montón de cuestiones, bueno, patriarcado alert, pero sobre todo a cargo de Sí, familias, de casas y siguen haciendo las cosas y también las perdemos de vista y perdemos de vista que siguen siendo personas mayores. Eso me generaba como sí, inquietud. sí. Sí, el tema de las mujeres, retomando un poco el tema del buen trato, digamos, Ujú, cuando nosotros hablamos de promover el buen trato, es poder hablar un poco de que del maltrato en la vejez no se habla. No, ujú, no se denuncia, no se habla del abuso, del maltrato, sea físico, sea emocional, sea patrimonial, bueno, de todo tipo, ¿no es cierto? No se habla, y menos aún de mujeres mayores maltratadas, sean por sus parejas, por sus hijos, por sus parientes. Es algo muy invisibilizado y donde que creo que como feministas, militantes y como todo lo que esté alrededor de poder visibilizar un poco esto, nos falta eso, hacerlo visible, digamos, y hacer que las mujeres mayores tengan herramientas para denunciar, digamos. En lo que es las personas mayores es súper difícil llegar a la denuncia, digamos, porque muchas veces son las personas con las que viven, las personas, no, hoy en día, que espero que vayamos en camino a eso, es poder generar espacios, primero generar una ley que no tenemos, en torno al abuso y maltrato en la vejez, y también generar espacios de denuncia, de escucha, de contención, y sin duda hoy en día las mujeres mayores se han visto
muy afectadas en sus hogares, digamos. Ujú. Como vos decías, digamos, porque aparte es también difícil la denuncia, porque si nos ponemos, si dejamos un poco de lado lo que estábamos diciendo antes, que las vejeces son diversas, pero bueno, si pensamos por ahí en mujeres mayores, no sé, por ejemplo, mujeres mayores entre 70, 80, 90 años, vienen de una forma de vivir la pareja o su vida misma bajo un sistema muy conservador, muy ligado a que la mujer tiene que hacer las tareas del hogar, tiene que complacer al hombre, digamos, una visión de sumisión, entonces como mucho más difícil, digamos. Pero es necesario visibilizarlo, digamos. Sí. Y en eso yo creo que la perspectiva de la psicología y la salud mental puede como ayudar un montón, digamos. Ujú. Sí, yo creo que si bien todas las personas que están atravesando esta situación de encierro, que ya no están en encierro, bueno, pero la pandemia en general, y la afectación se mide en términos de cómo ha afectado, por ejemplo, la especie de pánico generalizado a nivel social, que las personas mayores también sufren, y como decía al principio, antes de que entres y esto, cómo han sido la población. Al final era la población de riesgo a la que debíamos proteger y de la que de repente dejamos de hablar. Entonces me parecía como, bueno, pensar en esta población que ha quedado encerrada o más encerrada que el resto, que ya empezamos a producir, por otro lado, bueno, en particular las mujeres como lo atraviesan, que están a cargo de sus hogares, que muchas veces no tienen a alguien que vaya a ayudarlas, que están quizás con maridos, parejas, lo que fuera, compañeros, compañeras, y cómo también afecta a nivel de, por ejemplo, la soledad, la depresión, y lo que vos decías, esto de estar tan arraigada en esta cultura tan naturalizada, de ser sumisa, de responder al hogar, también afecta, digamos, un poco más subterráneamente en la salud mental, porque quizás no hay una identificación real de lo que está pasando, pero hay depresión, hay sensación de malestar, hay mucha soledad. Yo he estado en contacto con algunos discursos, desde la clínica hasta en general tocar de oído, como quien dice, y aparece mucho y en muchas, pero parece que en general es algo que ha afectado. Sí, lo último se cortó, así que no lo escuché. ¿Qué me escuchaste? No, que estabas diciendo que estuviste hablando, escuchando con Ujú, gente, bueno, y ujú. ahí como que se cortó, así que no sé Sí, qué dijiste. no, te decía cómo veía que esa situación de soledad y de mujeres y varones, pero yo pienso más mujeres por el punto de esto de estar a cargo de la casa, la familia, lo que fuere, Ujú. mucha sensación de malestar, de depresión, de soledad, bueno, y en varones también han habido desde depresiones hasta suicidios. Y acá Ale dice que los adultos mayores han quedado excluidos de la nueva normalidad virtual o telefónica. Voy a hablar, Ella habla de sí. su mamá, la internación, los estudios, etcétera. Y acá Vivi dice que en cuarentena las personas mayores demostraron tener mejores recursos que otros grupos. Y yo pensaba, ayer cuando hablaba con Sí. Tani también en el live lugar, esto de que las personas jóvenes tuvimos como, bueno, nos ayornamos, nos adaptamos como toda persona joven que tiene plasticidad, y podemos generar nuevas herramientas, pero creo que las personas mayores, algunas, mi mamá me comentaba de gente, de compañeras, personas cercanas a ella que han tenido, por ejemplo, que solo tenían el fijo como medio de contacto con el exterior y que han quedado Claro. muy aisladas, y me parece como re importante pensar, bueno, por eso me gustó tanto la herramienta esta de escribir una carta, en incluirlas, en hacerlas parte de nuestro sistema. Creo que eso es una responsabilidad desde estatal hasta colectiva hasta individual. Y yo me re pregunto, bueno, ¿qué hacemos cotidianamente por incluir a las personas mayores dentro de las políticas hasta la práctica cotidiana? Sí, bueno, empiezo por lo último. Dale. Sí, ni hablar que hay una brecha digital gigantesca, no solo en torno al Ujú. acceso, o sea, no solo pasa con las personas mayores, digamos, pasa con otros grupos sociales, pero en las personas mayores no solo que hay una brecha digital de acceso al producto, sino que hay una brecha digital del acceso al conocer las herramientas digitales, virtuales y en saber usarlas, digamos.
Y bueno, también está en nuestra obligación, digamos, y nuestra responsabilidad promover la formación en este sentido, digamos. Poder pensar, digamos, si hoy nos atraviesa la virtualidad, digamos, cómo podemos hacer para llegar, digamos, cómo podemos hacer para más allá del caso este de las personas que sí, hay muchas personas que lo que tienen es un teléfono fijo, digamos. Bueno, cómo sí llegar a esas otras personas que usan celular, que usan tablet y cómo poder, porque muchas veces por ahí el error en la política, pero bueno, pública, digamos, es dar la herramienta y no enseñar a usarla, digamos. Eso es súper importante, digamos. Tal cual. Y bueno, justamente de la dirección estos días estamos como tratando de armar en torno a eso, digamos, el uso del celular. También es importante, ya que nombraba el tema del teléfono, el tema de las estafas telefónicas, las compras por ahí que se hacen, digamos, y nosotros tenemos en la dirección mucha gente que por deudas, digamos, por pedido de ayuda, digamos. Entonces, poder explicar un poco cómo funciona un montón de cosas, digamos, no tomar a la persona mayor como una víctima, sino tomar a la persona mayor como una persona que se crió y nació en otro momento donde el nivel de difusión tecnológica no existía, digamos, y bueno, poder como explicar un poco eso. Exacto. Y sí, eso es re importante, digamos, y creo que tenemos que ir hacia eso. Y respecto a lo que decían del tema que estoy leyendo acá, de los trámites, sí, muchas veces se piensan los trámites en la virtualidad para el común de las personas y por ahí no se está pensando en que las personas mayores, de lo que estamos hablando, no tienen ese acceso, no por falta, sino por falta de conocimiento, por falta de que alguien ayude a realizar el trámite. Y está bueno también, igual al encierro, digamos, como vos decías, bueno, sí, las personas mayores fueron las que primero se tuvieron que encerrar, sea en sus casas o en las residencias de larga estadía. Pero también, como decían por ahí, lo han demostrado porque hicieron unos estudios a nivel nacional de que son las personas que mayor se adaptaron, digamos, a este encierro. Y también está demostrado que son las personas que más se cuidan. En las edades, digamos, de quienes más se cuidan de las medidas del contagio y, bueno, las que más se cuidan son las personas mayores, digamos. Y bueno, y eso está bueno, digamos, porque la idea siempre fue recomendar, eh, tratar de no salir, tratar de hacer actividades en la cercanía, tratar de cuidarnos, digamos, obviamente nunca prohibiendo, porque no nos parece que tenga que ser así, digamos, sino que nosotros podemos recomendarles a las personas que hagan algo dentro de sus posibilidades y la verdad que está bueno que fueron las que mejor se cuidaron y quienes mejor se adaptaron, porque también pensemos que como estábamos hablando antes, han pasado por un montón de crisis, por un montón no pasaron por una pandemia tal vez, o sí, yo O tal apenas vez por... empezó sí, han pasado por conflictos, otras cuestiones, digamos, apenas empezó la cuarentena yo pensaba en encontrarme con alguna persona mayor que hoy tenga más o menos 110, 120 años y que haya vivido la gripe española, digamos, que fue como algo parecido, digamos, bueno, tal vez no me puedo encontrar una persona así, pero sí una persona que pasó por crisis económicas, sociales, conflictos, etcétera, sea acá o alrededor del mundo, digamos, y bueno, vos lo sabes mejor que yo seguramente y lo vas a poder decir, pero eso ayuda también a la adaptación y a poder sobrellevar mucho mejor esta circunstancia, digamos, este contexto tan extraordinario. Sí, ni ¿Qué me hablar podés decir vos de eso? que la pandemia en general yo creo que ha hecho, digamos, impacto subjetivo de manera variable. Así como recién Ariela comentaba que en las instituciones, por ejemplo, los centros de día para personas mayores se adaptaron súper bien a las videollamadas, que también coincide con los estudios que vos referías. Yo conozco un montón de casos de las personas que se han como recluido más que antes, incluso como si Sí, personas mayores estaban aisladas, la pandemia las ha aislado más todavía. sí, Creo que pasa por una presión subjetiva.
que sí igualmente esa cuestión subjetiva tiene que ver con ese imaginario colectivo del que hablamos. Yo creo que si colectivamente pudiésemos disponer formas de entender y de vincularnos con las personas mayores que no fuese de esta inhabilitación, de este vos no podés, déjame a mí, creo que en Ujú. general no hubiese tenido ese impacto en estas otras personas, ¿no? A nivel más negativo. Pero me parece que igualmente sigue dependiendo del impacto subjetivo que tenga. Pero que sí es sumamente importante que hay otras experiencias que han preparado, creo yo, a las personas mayores para este tipo de atravesamientos. Como decías, bueno, ahí justo también me dice lo de la gripe amarilla, la peste negra. Eh, Creo que tiene que ver con algo un Ujú. poco más resiliente, quizás, ¿no? Apelando un poco a ese concepto, a esta Ah, como capacidad de recuperación, que quizás las personas más jóvenes como que nos agarró de primera vez y no lo podemos afrontar tan bien, o tenemos como, yo lo que he visto es que en los jóvenes se han presentado como más niveles de estrés, más nivel de ansiedad, mucha angustia, hasta ujú. casi crisis existenciales. En cambio, en las personas mayores se vio como más exacerbado el malestar, tipo la soledad, la depresión, la dependencia, y otras tantas, Sí, una salida más saludable. no, ni hablar, o sea, que hayan personas o entornos que se hayan adaptado más a la virtualidad o, o no sé, o que no hayan presentado esto que vos hablas no significa que el resto sea así. Y por Ujú. más de las adaptaciones subjetivas que vos decís, también es importante pensar que, que la pandemia, o sea, en este vivo estamos hablando específicamente de las personas mayores, pero que la pandemia de pronto no es que aparecen las desigualdades ya estaban en distintos ámbitos, desigualdades sociales, económicas, de género, de diversidad, y en las personas mayores también, digamos, esta invisibilización, la cultura del descarte, el discriminar a una persona por su edad, Ujú. decirle lo que tiene que hacer por la edad que tiene, bueno, se encuentran más intensificados por la pandemia y por una pandemia que en los números nos dicen que las personas que más se mueren son las personas mayores, digamos. Entonces, obviamente, digamos, en este contexto se van a ver mucho más intensificadas ese tipo de desigualdades. Por eso es importante que a través de estas charlas y de lo que podamos hacer cada uno de nuestro lugar, es poder romper con las ideas viejistas, digamos. Si nosotros empezamos a hacer eso, es un montón, digamos, si dejamos de usar la palabra viejo para insultar a alguien, como decíamos al principio, si Ujú. dejamos también es un trabajo social y individual de cada uno, si dejamos de pensar que a medida que vamos acumulando años es peor, digamos, es negativo, bueno, la idea es poder romper un poco con eso y también poder pensar que las personas mayores tener la perspectiva de que son sujetos de derecho, digamos. Entonces, bueno, poder garantizar eh, inclusive el cambio de cómo se piensan a sí mismos, digamos. Si nosotros vamos cambiando la idea que como sociedad tenemos, también vamos a ayudar a que las personas mayores cambien su mirada, porque no es que toda la sociedad tenemos una mirada viejista y las personas mayores no. Eso funciona Exacto. igual que el pachismo, digamos. O Ujú, tal sea, cual. esa es la magia del estigma. O sea, la magia del estigma es que las propias personas a las cuales está direccionado el estigma la incorporen, si no, no sirve, digamos. Si las No, mujeres no nos criaríamos pensando que para lo único que servimos, para las tareas del hogar, para limpiar, planchar y cocinar, y eh, para complacer a un varón, no funcionaría, digamos, si no estaríamos preparadas para eso, digamos. exacto. Bueno, si de chicas y chicos no vamos escuchando que las personas mayores no sirven, que, que el viejo no sirve, que es dependiente, el miedo al asilo, lo digo a propósito, la palabra asilo la digo a propósito, Ujú. bueno, si le tenemos miedo a llegar a viejo y a vieja, bueno, obviamente cuando seamos viejos y viejas Va a nos ser un vamos a garrón. autodiscriminar y va a ser un garrón, digamos. Entonces, poder mostrar que hay otra forma de vivir la vejez, que puede haber otras maneras, Ujú. que, que bueno, hay muchas residencias
que sí, que cumplen con el estigma de ser un depósito, pero hay muchas que no, digamos, que son la solución o la respuesta a muchas problemáticas familiares que genera tener que cuidar a una persona mayor que presenta cierto tipo de dependencia, digamos. Entonces poder romper un poco con eso. Y también romper con la idea de que la imagen de las personas mayores está en las residencias porque es solo el 2% de la población, ni siquiera Mm, llega al 2%, entonces, digamos, el resto claro. está en sus casas, digamos. Pero qué tema, Eso. me parece, dos cosas quería como remarcar. Esta idea del asilo y de la institución como espacio parece en el que se desecha, ¿no? Como si las personas mayores fueran los despojos de la sociedad que tenemos que tratar de localizar, de educar en algún lugar en el que Ujú, no molesten y más o menos vivan. Creo que era muy importante esto que decías de tratar de ya ir rompiendo con estas ideas, no solo desde mostrar que hay otras formas, o que pueden haber, sino de que ya hay mujeres y varones que transitan más de 60, de 70 hasta de 80 o 90, como diste el ejemplo de este hombre, años y que aún así producen, hacen, son, y aunque no produzcan, porque también está esta idea de que productivo es ujú, aquel que gana qué dinero, producto. la producción que tiene que ver con uno mismo, con el trabajo, el empleo, de estar empleado haciendo algo, desde ese punto de vista me parece que producen, ¿no? Que hacen. Creo que también hay que darle como cámara, darle foco a esas personas. Y volviendo a lo primero que decías de Sí. las vulnerabilidades que se acentuaron con la pandemia, pensaba en que nosotras también estamos conversando hoy desde mujeres, bueno, que tienen acceso a videollamadas, a teléfono fijo, a instituciones, a esto de la carta, pero ¿cuántas otras personas mayores hay que no tienen acceso a la salud, que por la pandemia y por el nivel, digamos, de colapso en general que se está atendiendo en los efectores de salud, no están teniendo tampoco acceso a medicamentos o que se acentúan otros problemas como la violencia de género? Bueno, toda esa, la pobreza, la salud, también hay que tener como un ojo, porque como que perdemos de vista. Yo creo que con la pandemia hemos visto a como bien estereotipado, a la abuela y al abuelo encerrado en la institución o en su casa, y perdimos de vista quizás a la persona mayor que está teniendo una copa de leche, pero que está enferma y no puede acceder a su medicamento porque el efector está colapsado y no le llega. No, me parece como que también hay que mirar a todas las personas mayores, que también Sí, hay que incluir a todos el bienestar o el malestar de salud mental en todos los aspectos. Pero bueno, es una tarea que sí. colectivamente tenemos que emprender y que requiere, yo creo, un compromiso estatal desde las instituciones y un Ujú. compromiso individual, como te decía. Hablando de las Sí. instituciones, ¿cómo, vos estás más al tanto que yo, pero en general, cómo se ve como el estado anímico de las personas mayores, el bienestar, el malestar, cómo se percibe? Y bueno, pensemos que a esta altura es un nivel de agotamiento muy grande, digamos. Ujú, Pensemos que antes de que toda la sociedad entremos en lo que se llamó el aislamiento, el 19 de marzo, las residencias de larga estadía, de todo tipo, eh, se cerraron una semana antes, por lo menos. ujú. Yo recuerdo que ya el 11 de marzo, desde la Dirección de Adultos, le mandábamos una notificación a las distintas residencias que nosotros tenemos y habilitamos para que restrinjan las visitas de familiares que hayan viajado al exterior. Después las restringimos de cualquier familiar y lo primero que restringimos eran las salidas, digamos, que fue lo primero que se fue por ahí cerrando socialmente hasta que cada uno nos tuvimos que quedar en nuestras casas. Pensemos que desde ahí, eh, después hasta 2 o 3 meses después, 2 meses, habilitamos las visitas y las salidas y lo difundimos mucho porque para nosotros era importante, digamos, que las instituciones lo cumplan y que las familias lo sepan, digamos, las familias, los vínculos, etcétera, sepan que podían hacerlo, digamos, porque sabíamos que estábamos en un momento que todavía no se había venido, como se dice, que es ahora el momento, digamos. Entonces, Claro. había que aprovechar ese momento para, bueno, para que las personas se puedan ver, digamos. O sea, pensemos que las personas mayores de las residencias están en encierro desde el 11 de marzo.
Hoy estamos a 12 de octubre, digamos. Entonces, bueno, que es un montón de tiempo, digamos, por más que en algunas residencias que viven personas son más autónomas, se hacen salidas, bueno, alrededor, recreativas, pero no es lo mismo, digamos. Eh, y no solo las personas, sino el personal, digamos, que está trabajando en esa residencia. Por eso, a los meses que empezó el aislamiento, bueno, primero lo que hicimos fue darle recomendaciones en torno a esto, a las videollamadas, a otras formas de comunicarnos. Después, además, la Dirección de Salud Mental, que todavía sigue vigente, pusieron a disposición una teleasistencia y teleacompañamiento para todas las personas mayores de la provincia. Eso está bueno, digamos. Sí. No es la asistencia propia por ahí del mismo profesional que vos te atiende, pero tal vez en una situación de que estés pasando, como persona mayor lo puedes llamar, digamos, y puedes tener un turno con alguien que te acompañe. Y también después, en torno a pensar un poco en esto, a darle lugar a la salud mental, es que dimos un curso que les dimos herramientas al personal como para sobrellevar este momento. Y tratamos de generar dinámicas, estrategias para, para sobrellevar esto, pero obviamente la consecuencia o una de las tantas consecuencias de esta pandemia en las personas mayores va a ser el, la intensificación, digamos, de los, de la angustia, de la depresión, de personas mayores que están atravesando algún, algún padecimiento, alguna demencia, eh, algo, algo de ese estilo, digamos. Obviamente esto no hace más que intensificarlo, digamos. Por eso apenas pudimos abrir eso, lo hicimos y bueno, y la importancia, digamos, de también que a las personas ahí en esos entornos cerrados se les explique lo que está pasando todo el tiempo, digamos, porque por ahí estando encerrados se puede perder un poco la noción de lo que está pasando o del tiempo mismo, digamos. Y en esto me reinteresa lo que vos podés decir en torno a cómo el encierro en estos lugares, qué puede generar, digamos, en las personas, digamos, o cómo podemos Es, aprender a acompañarlas, digamos, qué Eso te hacer. iba a decir. Ya de por sí la circunstancia de encierro, digo, pensemos que es incluso un dispositivo de control social el encierro, ¿no? De por sí, pensemos en las cárceles. Entonces, partiendo de esa base y de las consideraciones que se puedan tomar en torno a eso a nivel, si se quiere, sociológico, sociopolítico, bueno, aparte, ya el encierro de por sí genera un cambio en la percepción espaciotemporal de las personas. O sea, ya de por sí influye en cómo percibimos el paso del tiempo, el estado anímico también se condiciona, cómo percibimos nuestra capacidad productiva, cómo percibimos nuestra, digamos, por ejemplo, hasta a nivel digestivo, el aparato digestivo se condiciona también. Y ya de por sí eso puede generar influencias como vos decías, en acentuar o generar psicopatologías. Es muy común que se produzca, por ejemplo, episodios de pérdida, de ausencias, que se produzcan, por ejemplo, pequeños brotes psicóticos o por estas precisas ausencias. Entonces es como, bueno, empecemos pensando que ya de por sí a cualquier tipo de persona le puede afectar. Eso agreguémosle la condición de ser una persona mayor que está en una institución, probablemente un poco más apartada de su familia que otra persona mayor que no está institucionalizada. Agreguémosle, bueno, la edad, que ya de por sí tiene un deterioro o un declive cognitivo, por ejemplo. Agreguémosle el tiempo, agreguémosle el temor, el pánico social. Bueno, con todos esos estresores, yo creo que las personas que más han padecido, tampoco es para medir un más o un menos, pero que han padecido particularmente han sido las personas en situación de institucionalización, y le llamo esto en las residencias, institucionalización en ese sentido. Creo que ahí se ha visto. Y sí soy convencida, bueno, así como estoy en Rincón por el mismo convencimiento, soy convencida de que la manera de darle respuesta es a nivel interdisciplinario, es tratar de que, por más de que sea desgastante para incluso las y los profesionales que trabajan en las instituciones, tratar desde esos lugares volver a estas nociones que hablábamos nosotras hace un ratito. Son sujetos de derechos, son personas que comprenden, son adultas o adultos mayores, no es por eso que pierdan ningún tipo de capacidad. Entonces tratar de contextualizar, tratar de que tengan contacto con el transcurso del tiempo, tratar de que existe una noción de
de avance, que haya periodos, que existan lapsos, que se cumplan metas u objetivos, como sería la vida de cualquier persona en otro contexto, ¿no? Que también nos ha pasado a las personas que estuvimos encerradas en casa produciendo. Tuvimos igual los tiempos para enviar, que yo, desde exámenes hasta trabajos, hasta proyectos, y teníamos lo mismo, bueno, aplicarlo. E incluso, bueno, aportar desde las distintas instituciones en ser un poco más creativas y creativos a la hora de implementar acciones, medidas, herramientas para tratar de que estas personas que, como dije, con un montón de niveles agregados de vulneración, no sufran aún más. Como tratar de dar espacios para que puedan hacer algún tipo de actividad recreativa, actividad física, que puedan también estimularse. Pero bueno, volvemos a que también pasa mucho por las políticas, si son estatales las instituciones, o por las voluntades privadas, en caso que las instituciones sean privadas, y por las familias. Yo no sé, no estoy tan al tanto a nivel de cuánto contacto hubo con las familias. Sé que al mermarse, bueno, ahí hubo una afectación del vínculo familiar. Pero eso me parece importante, que la familia busque otras alternativas para vincularse, como vos decías, esto de tratar de Sí. incrementarlo. Creo que es lo Sí, más sí, importante. no. Sí, lo que decís es fundamental, digamos. Por eso, cuando por ahí armamos las restricciones en un principio, y cuando fuimos actualizando, a medida que se actualizaba la pandemia, un poco actualizando los protocolos, siempre el protocolo no era únicamente sobre bioseguridad, sí, por más que se llame así, sino que era también, eh, digamos, poder hablar, digamos, incluye un apartado donde se le explique a las personas que residen en las residencias qué es lo que está pasando, por qué no podían salir, digamos, no imponer, sino poder explicar lo que se está viviendo, por qué en cierto momento no pudieron ver a sus familiares, en otro momento sí pudieron y ahora de nuevo la situación está súper complicada, entonces lamentablemente lo tuvimos que volver a cerrar, igual que aún no podemos abrir ciertas actividades que incluyan una participación grupal masiva, digamos, de personas mayores, digamos, porque los números lo muestran, digamos, y, 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 y no es ser viejista decir que las personas mayores son quienes están más afectadas, sino porque lo vemos por ahí en los números, pero bueno, digamos, poder pensar al interior de la institución de esa manera, digamos, poder digamos, que el personal tenga esas herramientas, que por eso a nuestras residencias públicas les acercamos a través del programa Yo Juego, les acercamos juegos para las personas mayores, digamos. También que está buenísimo como romper con esa idea un poco de que son las niñas solo quienes juegan, sino que todas las personas en todos los momentos de la vida podemos jugar, pero a quienes menos se piensa jugando son a las personas mayores, digamos. Entonces por eso hicimos ese curso. Obviamente siempre nos vamos a quedar cortos en un montón de cosas, porque falta desde antes, digamos. Desde antes de la pandemia nos falta cambiar mucho, muchas ideas y en esto la capacitación es fundamental, digamos. Es fundamental que el personal de esos lugares comprenda de forma integral y de forma multidisciplinar, como vos dijiste, qué es ser una persona mayor en una institución, qué es ser una persona mayor en esta sociedad, digamos. Y sí, y bueno, y para las personas mayores que están en sus casas, bueno, obviamente que comprendemos que es súper complicado, pero bueno, tratar de seguir haciendo lo que hacíamos, tratar de mantenernos comunicados y bueno, y también acudir a la ayuda de nuestros vínculos o de los profesionales cuando así lo necesitemos. Es sumamente importante eso. Y bueno, y creo que también, bueno, esta pandemia nos va a ayudar a que podamos pensar la importancia que le tenemos que dar a la vejez, no solo porque la tiene y porque la debería tener, sino por la cantidad, digamos. Son muchas personas. En nuestra provincia el 16% de la población son personas viejas, digamos. Entonces, bueno, es un montón de gente que hay que pensar participando políticamente, participando socialmente, digamos,
es mentira que las personas una vez que se jubilan se quedan en sus casas, digamos. Está súper demostrado que no, que siguen Ujú. haciendo, como decía, siguen produciendo. No hace falta que ese producto se venda, digamos, pero eh, participan socialmente, comunitariamente. En cualquier barrio vas a ver cualquier organización que está conformada por personas mayores, digamos. Tal cual. Así De que es hecho, visibilizarlo. eso. De hecho, bueno, lamentablemente vamos a tener que cerrar porque si no me equivoco, Instagram nos deja solo una hora. De hecho, ahí me está poniendo como el timer. Pero me encantó lo que dijiste, como que siento que no podría agregar nada, pero esto de tratar de hacer visible aquello que ya está y en todo caso empezar a despolvar un poco aquello que estamos manteniendo siempre desde un, yo creo, adulto joven centrismo de alguna manera, que Sí. excluye a las viejas y los viejos y a la gente, a las pequeñas, digamos, de nuestra vida productiva, ¿no? Tratar de no ser tan productivistas y pensar que la vida está compuesta por mucho más. Pero bueno, quería dejarlo Sí, más que nada con tus palabras, que me parecieron esenciales. Eso, y también, ni bueno, ahí lo que hablar. dice Meli de la expectativa de vida también que hace a esta población. Sigue siendo una población productiva, como lo somos todas las personas. Tal cual, Bueno, o sea, la expectativa de vida es enorme, o eso. sea, y las que más vivimos somos las mujeres, digamos. Así que Ujú, bueno, también como poder visibilizar el género como ujú, distinto, digamos, no es lo mismo ser un varón o ser una mujer, una persona mayor, y también la exacto. diversidad, digamos, la Ujú. diversidad sexual, la diversidad cultural, la diversidad en toda la provincia que tienen las vejeces. No sé cuánto Eso. nos queda, así que no me quiero estirar mucho. No, nos quedan 2 o 3 minutitos, pero me encanta Ah, esto que bueno, decís de la diversidad, justo hoy, en este día, que elijas en decirlo, este día. para otra Sí, vez nos quedará, pero yo también pensaba, bueno, el atravesamiento de la, no solo de la pandemia, sino de la vida en la persona adulta mayor, que sí. forma parte de una población originaria, por ejemplo, otro mundo, otro nivel de Otro exclusión. mundo. Por En otra eso, charla lo vamos a hablar y sí, vamos a hablar un poco más bueno, de la diversidad sexual, de la diversidad LGTB en las personas mayores exacto, que existe, pero es tan invisible como la violencia de género, ni hablar. exactamente. Y bueno, y yo quiero, antes de que se termine, te quiero agradecer a vos por invitarme y aunque sea nos vimos a través de la videollamada y agradecerle a Rincón por invitarme. Sigan a Rincón, que me encanta todo lo que hacen y espero que la próxima participar de nuevo. Bueno, sabés lo que sí, siempre es cómodo hablar con vos y como estar de nuevo en nuestros cuartos, como cuando éramos chicas. Te mando un Así es. abrazo. Muchas gracias por esto, me encantó. Besito. Gracias a Adiós, todos. gente, gracias por Chau, participar. chau. Gracias.